¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández y el día de hoy vamos a estar analizando y reseñando el capítulo número 32 de Tropical Rouge Pretty Cure, un capítulo dedicado a Sango y la moda. Empecemos el video. Una pregunta, ¿a ustedes les gusta la moda y todo este tema? Ya saben, ver desfiles de moda, estar siempre al pendiente de las últimas tendencias, ya sea de zapatos, de ropa, a lo mejor de maquillaje. ¿Les gustan los accesorios? Déjenme aquí abajo en los comentarios si están interesados. Por su parte, sabemos que Sango le gusta el maquillaje. Ella y su madre están atendiendo la tienda Pretty Holic. Y resulta que en este capítulo un famoso diseñador de modas está bastante preocupado. Le falta una modelo y ve en Sango esa modelo que entra en la categoría que está buscando. Sango no está muy segura de aceptar, pero esa emoción y ese interés que le causa la moda y los desfiles hace que acepte. Cuando Sango les explica a sus amigas qué va a ocurrir en los próximos días, no es novedad que Sango esté bastante emocionada e interesada acerca de este tema. Ella se imagina a sí misma vistiendo ropa bonita y siendo el centro de atención en el desfile de modas. Obviamente no va a pasar y solamente sucede en su imaginación. Cuando termina la escuela, Sango tiene que empezar a practicar. Ella se pone un libro y empieza a caminar como modelo, ya que las modelos tienen un estricto entrenamiento para poder caminar en lo que es la pasarela. Esto me recuerda que si no sabes muy bien sobre estos temas, hay dos animes bastante buenos. Uno de ellos se llama Paradise Kiss y el otro Runway de Warate. Si no sabes qué dije, en español este anime se llama Sonriendo en la pasarela. Si te gustaría que reseñara estos animes, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Resumiendo, estos animes nos explican más o menos cómo es el mundo de la moda y el diseño de ropa. En este capítulo es Numeri quien va a ir a buscar la motivación. De alguna manera el mayordomo se entera del desfile de modas y le pide a esta doctora que vaya a reunir motivación de las personas, obviamente. Me pregunto, ¿cómo es que sabe acerca de estos eventos humanos si ellos viven abajo del mar? Llega el día del desfile de modas. Esta se va a presentar en la playa, algo que se me hace bastante interesante. El detalle es que Sango está bastante nerviosa, tanto que en el ensayo final y general ella se tropieza y está casi a punto de rendirse. Por su parte, el organizador y el diseñador está un poquito preocupado otra vez. Resulta que pidieron un encargo de muchos globos. Estos globos van a ser bastante importantes dentro de la presentación, pero hay un pequeño detalle. Nadie los puede inflar, es decir, imagínate que te necesitas 100 globos, tú solito no te vas a poner a inflarlos, ¿verdad? Lo bueno es que todo el equipo, tanto los modelos como los que están atrás, es decir, cambiando la ropa, maquillando, en fin, esos detalles, empiezan a ayudar a inflar los globos. Sango no se da cuenta, pero es cuando Numeri empieza a atacar y a robar la motivación de las personas. De alguna manera se entera que esto está sucediendo y va a ayudar a sus amigas. Sabiendo que Sango se puso bastante nerviosa en el ensayo general, Numeri reta a Sango a pasar por la pasarela para ayudar a sus amigas. En el momento más épico de este capítulo, Sango se transforma en Coral y ayuda a sus amigas a vencer al Yanarera. El capítulo termina de una manera bastante interesante, bastante feliz, ya que Sango está modelando un vestido con un patrón de 3 corazones.
Este vestido tiene el mismo patrón de los globos, de ahí que fueran bastante importantes para el evento. Lo que me gustó de este capítulo es que vimos a Sango tener una nueva faceta y descubriendo nuevas actividades. Puede ser que en el futuro Sango se convierta en una modelo, o tal vez no, pero está descubriendo nuevas cosas y eso es algo muy interesante de ver. Algo que también me gustó en este episodio es que a pesar de que Numeri es el enemigo, ayudó a Sango a superar sus nervios y sus miedos para que ella pudiera al final poder modelar de manera exitosa y disfrutar el evento. Algo que normalmente no se ve, ya que los enemigos siempre están tratando de hacer todo lo contrario. Pero bueno, ese es un detalle que en lo personal me gustó. Déjame saber tus comentarios acerca de este episodio. Mi nombre es Salma Hernández y no se te olvide darle like a este video. Nos estaremos viendo la próxima semana o, si se puede, antes en una nueva recomendación. Bye bye.